Hola amigos, buenas noches. Hoy inevitablemente toca hablar del tema de la actualidad, pero antes quería deciros que en el vídeo de esta mañana, que os estaba hablando de mi blog de romanos, se me olvidó deciros que en mi blog de romanos, que tiene más de 11.600 entradas, que tiene más de 2 millones y largo y pico de visitas, y bueno, pues que tiene unos 12.000 libros. Me parece que ya lo había dicho, pero lo que no dije es que los podéis descargar. Hay 1.200 libros que hablan sobre la antigüedad, sobre la época greca-romana. También hay algunos libros que hablan del antiguo Egipto, que hablan pues del antiguo imperio persa o imperio parto. También habla de China, también habla de la India y habla pues de las civilizaciones de aquella época. Pues tenéis que ir a la entrada donde esté el libro y dentro de la entrada, en el título, lo cliqueáis y os llevará a una de las muchas nubes que tengo por todo internet, donde tengo alojados y guardados esos libros, y desde allí los podréis descargar. Os dejaré el enlace de mi blog de romanos en la parte de abajo de la descripción de este vídeo. Pero bueno, vamos a por el tema de la actualidad, que ha sido hoy la investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué conclusión saco? ¿Cuál es mi opinión, mi parecer sobre lo que he visto? El discurso de Pedro Sánchez me ha parecido horrible, terrorífico. Primero, decir que ha quedado plasmado más que nunca que aquí en España existen aquello que se llama las dos Españas. Hay dos Españas. La leyenda de las dos Españas sigue vigente, de una España enfrentada contra la otra. Bueno, pues ha empezado viniendo Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados y fijaos que ha sido blindado por 1.600 policías. Esto es mucho. Pedro Sánchez tiene que tener mucho miedo, porque a pesar de venir como un coche blindado, necesitas 1.600 policías impidiendo los accesos al Congreso de los Diputados. Y es que además no entró por la puerta de adelante del Congreso de los Diputados, por donde habitualmente entran sus señorías, diputados y senadores, sino que entró por la puerta de atrás. Esto es muy, muy grave. En otros países, los políticos, hay algunos países, por ejemplo, en Suecia, donde los políticos van pues con su propio coche, utilizan el transporte público, salen por la calle, como si fuera un ciudadano normal. Aquí en España, pues el presidente del gobierno y los ministros tienen que ir con coches blindados, además escoltados por la policía. Y además, para un caso como hoy, que tendría que venir sencillamente con el coche oficial, que lo dejara a las puertas del Congreso, sin este ejército de policías pues de los que están más preparados. Estos son los GEOs o la unidad de antidisturbios de la policía, pero son 1.600 policías, demasiados policías, para proteger a un solo hombre y para proteger a unos cuantos diputados. Por ejemplo, los diputados separatistas, Marlaska, ministro del Interior, les ha puesto escolta, porque los ánimos están tan caldeados, los ciudadanos están tan descontentos, están tan indignados que irían a las puertas del Congreso y se las tomarían contra ellos. Bueno, discurso de investidura de Pedro Sánchez. Primero de todo decir que Pedro Sánchez es un gran manipulador, es un profesional de la retórica. Sabe hablar muy bien, se expresa muy bien, de forma sabe argumentar bien, lo estructura todo muy bien. Pues tiene unas grandes dotes de oratoria, pero hay que saber mucho como para darse cuenta de qué es lo que realmente está hablando, porque en estos discursos se están empleando pues palabras muy bonitas, se hacen discursos muy bonitos, se hace sonar en lo que vas argumentando, en el discurso que vas haciendo, pues la música, las frases que sabes que le interesa oír pues a los ciudadanos, al pueblo. Pues yo lo que diría de Pedro Sánchez, aparte de que tiene grandes dotes oratorias, es un perfecto charlatán de feria. Es un charlatán de feria que pretende venderte una loción crecepelos. Y sabemos que una loción crecepelos, pues una estafa, que no sirve para hacer crecer el pelo, pero sí sirve para sacarte el dinero. Pero bueno, voy a resumir más o menos de lo que estaba hablando Pedro Sánchez. Ha hecho un discurso de investidura
pero se han dejado muchas cosas por hablar, muchas cosas importantes. Por ejemplo, no ha dicho los pactos que ha llegado con los separatistas. Todos estos partidos que van a apoyarle y no lo apoyarán si no es a cambio de nada, no ha hablado, bueno, pues, ¿de qué has hablado con Junts? ¿De qué has hablado con Izquierda Republicana? ¿De qué has hablado con Bildu? ¿De qué has hablado con el PNV? ¿De qué has hablado, pues, con el Bloque Nacionalista Gallego? ¿Y de qué has hablado con Coalición Canarias? ¿A qué acuerdo habéis llegado? ¿Qué le vas a dar a cambio? De esto no ha hablado en absoluto. Pero bueno, creo que empezó dando un discurso de que los problemas que hay aquí en el mundo, hizo especial hincapié en esto que él llama la ultraderecha. Y los ha calificado de reaccionarios. Y ha dicho que en el mundo actualmente hay dos corrientes. Lo que él llama la ultraderecha, los reaccionarios, y lo que él llama los progresistas, lo que él representa. Y bueno, pues que aquí en España el caso es de las fuerzas progresistas o de las fuerzas reaccionarias o lo que llama la ultraderecha, porque incluso al Partido Popular lo ha calificado también de ultraderecha, o por lo menos que está cómplice con la ultraderecha. Pero ojo, no nos engañemos, aquí en España no hay ultraderecha, no hay ninguna ultraderecha. Esto ya lo va diciendo para que la gente vaya cogiendo miedo. Pero ojo, cuando está hablando de reaccionarios o esto que llama ultraderecha, mucho ojo, porque Pedro Sánchez es un dictador que con lo de pretender hacer el cordón sanitario quiere expulsar de la vida política a lo que él califica de ultraderecha o de reaccionarios. Y ha manifestado que le preocupa porque en Europa ya al menos una cuarta parte de los electores de Europa ya están votando a estos partidos que él llama la ultraderecha o reaccionarios. Bueno, pues ha puesto más o menos las pretensiones de su gobierno y ha hablado básicamente, primero, ha metido mucho miedo con lo que él llama cambio climático, la emergencia climática. Primero os voy a aclarar un poco lo de la emergencia climática. No hay emergencia climática, no existe ninguna emergencia climática, porque la Tierra, la realidad es que cada vez es más verde. Hacía muchos años que la capa de ozono en la Antártida se iba expandiendo, pero la realidad es que en años más recientes la capa de ozono en la Antártida se ha ido reduciendo. Y, por ejemplo, los casquetes polares pues no se están derritiendo, sino todo lo contrario. Tanto en el océano Ártico como en la Antártida, la capa de hielo se ha ido extendiendo más. Por tanto, lo de esto de emergencia climática no es nada más que poner miedo. ¿Por qué está hablando con tanto alarmismo de la agenda climática? Pues porque es la excusa perfecta para aplicar las políticas de la Agenda 2030. Porque ya en el discurso de esta investidura todo se resume en Agenda 2030. Es decir, por ejemplo, en las ciudades, en el interior de las ciudades no podrás circular según con qué vehículo vas, porque lo va a considerar contaminante. Pues también, por ejemplo, el tema de la alimentación, pues no te dejará que comas carne criada en granjas. No te dejará comer carne de pollo, no te dejará comer carne de cerdo, no te dejará comer carne de bovino o conejo. En fin, las carnes naturales no te las dejará comer. Y tampoco dejará que se cultiven, pues, la alimentación natural de siempre. El arroz, las patatas, los garbanzos, las judías, los tomates. Sí, los cultivos de los alimentos básicos no te los dejará comer. ¿Y cómo no te los dejará comer? Pues porque va a provocar sequías. No dejará que llueva y no dejará que llegue el agua ahí a donde hace falta. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 va con esto. ¿Y qué pretende? Pues, por ejemplo, que comemos carne de laboratorio. Carne de laboratorio es una carne que está hecha pues, como unos bichos, como unos microbios, se van reproduciendo y van formando algo que se parece a una carne. Es lo que llaman carne sintética. Pues no quiere que comamos carne natural con la excusa de cambio climático.
que esto provoca unas emisiones de carbono que no es buena con lo de la excusa del cambio climático. Pero esto es una falacia, esto es falso. Nos quieren hacer comer insectos y nos quieren hacer comer carne sintética, por ejemplo. Por eso cuando está hablando de este alarmismo del cambio climático, que tengáis en cuenta que os están engañando, porque hablando de cambio climático son los científicos los que tienen que pronunciar. Y también, por ejemplo, en el tema de la pandemia. El tema de la pandemia no se consultó, no se habló con los médicos y con los científicos. Muchos de estos científicos y médicos, que incluso eran premios Nobel, no se les dejó hablar, se les censuró. ¿Por qué? Porque hay unos intereses económicos superiores. Por ejemplo, las farmacéuticas, de las cuales detrás están unos poderes económicos muy fuertes, unas élites que son tan poderosas económicamente que incluso controlan la política. ¿Y qué buscan estas élites? Pues buscan más poder económico y más poder político. Y para hacer esto, pues necesitan hacer una transición que se llama la Agenda 2030. Pues esto entra en el programa de Pedro Sánchez. La Agenda 2030 no es nada más que el camino hacia una dictadura. Pedro Sánchez quiere implementar la Agenda 2030 aquí en España, por eso está hablando pues de plan hidrológico. No hay ningún plan hidrológico. Aquí en España, pues, con la excusa de cambio climático, con la excusa de la Agenda 2030, ¿qué pasa? Se están destruyendo pantanos, se están secando ríos, se están provocando pues de la atmósfera que llueva o que no llueva. Aquí en España, por ejemplo, no sería necesariamente alarmante, por ejemplo, el tema de la sequía o el tema de agua, porque, por ejemplo, en estas últimas semanas ha llovido mucho en Galicia y igual que en toda España se ha podido hacer una red de carreteras, pues también se podría hacer una red de oleoductos para llevar agua hacia los pantanos donde están secos, construir más pantanos, construir más depósitos, llevar esta agua a estos pantanos que están secos, a estos nuevos pantanos y a estos nuevos depósitos de la España donde llueve mucho, donde sobra el agua, para llevar a la España donde falta el agua. Y sirve para todo, para la agricultura, para la ganadería, para la industria, para las necesidades de las ciudades y de los pueblos, las necesidades ciudadanas, las necesidades particulares. Y no tendría razón de ser ninguna alarma de cambio climático. ¿Qué se pretende con todo esto? Pues se pretende intentar monopolizar el agua, que el agua, toda el agua del país esté concentrada en un solo poder, en una sola empresa. Y esta empresa que controla todo el agua, pues te hará pagar mucho, y al hacerte pagar el agua, porque el agua es necesaria, pues encontrará pues que obtendrá tanta ganancia y tendrá tanto control que será mucho más fuerte. Estas son las pretensiones de la Agenda 2030. Y, por ejemplo, también en el tema de el euro digital. El euro digital también es para tenerlos a todo el mundo controlados, para que no tengáis libertad y para, pues, con este control, pues, deciros, a partir de este límite de dinero no gastas. A partir de, si la huella de carbono es esta, porque tú has pagado lo que comes o lo que gastas en gasolina, pues si ya has sobrepasado este límite de carbono, pues no puedes circular más, o te ponen unas multas, o te limitan los alimentos. Pues vamos a una dictadura, pues digamos ya de ciencia ficción. Programa de Pedro Sánchez, pues básicamente Agenda 2030. También ha hablado, por ejemplo, de que mucho gasto público, pues ha hablado que va a poner muchos profesores, va a contratar muchos médicos, va a ampliar el ingreso mínimo vital. Ingreso mínimo vital para quienes son, para los inmigrantes. Esto lo sabemos, pero no ha hablado de la inmigración, prácticamente no ha hablado. Y bueno, que va a ser una hucha de la seguridad social para las pensiones de 5.000 euros. Bueno, 5.000 euros, al lado de todo lo que quiere condenar, esto, condonar a determinadas comunidades autónomas, esto es caldería. Y bueno, pues, en fin, muchas subvenciones de todo tipo, mucho más gasto público. Estaba hablando que dedicará más millones, por ejemplo, a dependencia, para los minusválidos, en fin, gasto social insostenible. Porque ha hablado de mucho gasto social, que dice que es para mejorar la vida de los ciudadanos, para mejorar el estado de bienestar, poniendo el acento en que los demás partidos, de esto que llama la ultraderecha, los reaccionarios,
pues esto no lo consiente ni no lo aprueba. También ha hablado, por ejemplo, de que la subida del salario mínimo. Ha hablado también de bajada de IVA, de no sé qué cosas. Ha hablado de bono eléctrico social. En fin, ha hablado de un mogollón de gastos a cuenta del Estado. Pero de lo que no ha hablado es de cómo se va a financiar todo esto. De lo que ha hablado en su investidura que pretende sacar adelante. Porque esto va a ser muy costoso. ¿De dónde va a salir este dinero? También ha hablado de 100 y pico mil viviendas de no sé qué, sociales. ¿A qué viene el tema de las viviendas si no tienen protección jurídica ni siquiera los propietarios, como el tema de los ocupas, por ejemplo? Pues ha hablado de tanto gasto social que se le ha olvidado de hablar de dónde van a salir los impuestos, de dónde sacará dinero para financiar todo esto, porque nada es gratis. Y también se ha dejado de lado, pues, hablar de la deuda pública. Si hay una monstruosa deuda pública, pues, ¿por qué la vamos a incrementar mucho más aún? ¿De dónde va a salir todo este dinero? En fin, de Pedro Sánchez era una política que, junto con la de la Agenda 2030, donde, por ejemplo, no podrás circular en según qué ciudades, te obligarán a tener un coche eléctrico, tendrás muchas restricciones de todo tipo. Y eso es muy preocupante. Y además, quiere apartar de la política a aquellos que los considera o los llama reaccionarios, ultraderecha. Y repito, aquí en España no hay ninguna ultraderecha. Vox es un partido patriótico, democrático. Destaca, por ejemplo, que no acepta el Estado de las Autonomías, aunque ahora lo tolera dentro de la Constitución, porque a menos Estado de las Autonomías, menos gasto. Pero bueno, esto es una de las cosas que de Vox, que Pedro Sánchez no acepta. Quiere formar un cordón sanitario y excluir a Vox, a lo que llama la ultraderecha, y a estos que él considera los partidos reaccionarios. Y también habló de que pretende dar amnistía, sacar adelante esta ley de amnistía que le han pedido los separatistas. Y bueno, que hay muchos que lo consideran inconstitucional, que dice que es para que en el país haya una mejor convivencia. Pero en realidad no hay ninguna mejor convivencia, porque el tema de la amnistia, todos los delitos cometidos, los delitos contra la Constitución, los delitos terroristas, los delitos de malversación de dinero público o de corrupción, todos estos delitos, ¿qué pasa? Se perdonan totalmente con esta amnistía. Muchos lo consideran que es inconstitucional. Y él ha ido hablando en la investidura que él ha empezado diciendo, por ejemplo, la primera intervención que ha tenido en su investidura ha dicho que la manifestación, el derecho de manifestación es un derecho constitucional y que bien que la ultraderecha, los reaccionarios, pues han incitado a ciudadanos a manifestarse. Ya sabemos, por ejemplo, que el domingo pasado hubo una manifestación de casi 2 millones de manifestantes en Madrid y que hubieron miles y miles de manifestantes por toda España. Pedro Sánchez ha dicho que ha sido un derecho constitucional, pero bueno, dentro de la Constitución, pues se marcan las reglas del juego y el que tiene que formar gobierno es el que tiene la mayoría parlamentaria, aunque las elecciones la haya ganado otro partido, aunque otro partido haya sido más votado, pues el que se hace como el gobierno es el que tiene la mayoría parlamentaria, y en esto lo ha resaltado. O sea, se ha presentado como muy constitucionalista. Ha dicho también que fuera de la Constitución no hay democracia. Muy bien, pero ahora, un poquito más tarde, hablando del tema de la amnistía, también parece indicar que eso también es constitucional. Pero bueno, pues ha dicho esta serie de cosas. Luego ha salido el líder de la oposición, que le ha replicado toda una serie de cosas, y bueno, también es bastante brillante en su exposición. Finalmente ha salido también Santiago Abascal, el cual ha dicho claramente que esto de la amnistía, poniendo el acento aquí, pues que es un golpe de Estado, inconstitucional. Y la presidenta del Congreso, que es una sectaria, que se pone del lado de Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso es la palmera de Pedro Sánchez en el Congreso, y hace lo que Pedro Sánchez le dice. Y mira de favorecerle y ponerse a favor en todo para que Pedro Sánchez pues salga de la mejor manera. Pues bueno, pues como se ha quejado Santiago Abascal y le ha echado la cara lo que es realmente
un embustero, un mentiroso, porque en la campaña electoral decía una cosa y ahora está diciendo otra. Ha dicho, por ejemplo, pues que la amnistía es inconstitucional, que va contra la separación de poderes, y se ha puesto a enumerar una diversidad de ministros, incluso de vicepresidenta. Ha nombrado una serie de ministros que en su momento, poniendo la fecha, que lo había dicho, el día y el año y el mes, pues hablando de la amnistía, que es una cosa inconstitucional. Y le ha tirado a Pedro Sánchez de golpista. Entonces, la presidenta del Congreso le ha querido cortar la palabra y le ha dicho que esto nos quedará anotado en el registro de sesiones. Pues entonces Santiago Abascal le ha dicho que él sabe que no quedará registrado en el diario de sesiones. Pero bueno, esto no se pierde, porque ahora lo que no quede anotado en el diario de sesiones, pues ha quedado grabado en las cámaras de televisión y todo el mundo sabe lo que realmente ha dicho Santiago Abascal. Y le ha dicho que en sede parlamentaria no se respeta ni la libertad de expresión. No olvidemos que el artículo 20 de la Constitución consiente la libertad de expresión, pues ni siquiera en el Congreso se respeta la libertad de expresión. Y a Santiago Abascal le ha reprochado a Pedro Sánchez pues todas sus fechorías, todos sus embustes, todas sus mentiras, ese golpismo de la amnistía. Y también, bueno, Pedro Sánchez dice que es para la convivencia, para ser un país más unido. Pero yo creo que Pedro Sánchez se engaña, porque los separatistas, si bien en el Parlamento los separatistas se les ha visto en una cara muy seria, que le estaban mirando de una manera que, como diciéndose, pero ¿qué coño está hablando usted de la Constitución? ¿Qué está diciendo esto de todo dentro de la Constitución? Cuando nosotros lo que queremos es la independencia, queremos amnistía y queremos un referéndum. Además, lo han dicho repetidas veces, muchas veces, en otras ocasiones, que lo volverían a hacer. Entonces, si Pedro Sánchez saca adelante esta ley de amnistía, todo estará perdonado y no se les podrá perseguir para nada. Y estos separatistas lo van a volver a hacer. Van a repetir aquel golpe de Estado, aquel acto inconstitucional que ya hicieron hace unos pocos años y que por esto fueron juzgados. Lo van a repetir, pero es que Pedro Sánchez parece que no lo ve. Porque, en fin, a Pedro Sánchez, muy brillante hablando, y lo único que le interesa es pues permanecer el máximo tiempo posible en el poder. Yo veo que esto va a ser muy malo para España. Si Pedro Sánchez sale elegido presidente, y con toda su seguridad saldrá elegido, pues para hacer con todo este programa que dice de la Agenda 2030, de energías renovables, de prohibido todo lo que vaya con energías fósiles, en fin, toda una serie de políticas de mal gasto, de despilfarro, pero que no se apoya al trabajo, no se apoya a la iniciativa empresarial. Con toda esta política no quedará otro remedio que endeudarnos mucho más y subir mucho los impuestos. Por lo que tiene que hacer realidad la Agenda 2030, nos va a privar de muchas libertades. Va a haber mucha más censura. Pedro Sánchez abusará totalmente del poder, como un dictador. Va a comprar aún más los medios de comunicación y, por tanto, habrá mucha más censura. Habrá mucha más represión informativa. Y los discólogos, con su política, serán más perseguidos. Y formará, creo, un cordón sanitario mucho más fuerte contra Vox y quizás también con el Partido Popular, que tampoco nos podemos fiar mucho del Partido Popular, porque el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también está dentro de la Agenda 2030. Yo lo veo muy mal. Habrá mucha crispación, habrá más invasión inmigrante, porque Pedro Sánchez también habló de la inmigración y de asilo, de destinar más dinero para esta gente. ¿De dónde sacará este dinero? Del tema de la delincuencia ni ha hablado. ¿De dónde sacará el dinero para pagar todo esto que quiere hacer? Tampoco ha hablado. O sea que la vida se va a poner mucho más cara. Van a subir mucho más los precios. Porque, fijaos, los agricultores y los ganaderos, cuando son criticados, siempre responden: todo lo que tú comes es gracias a mi trabajo. Entonces, si las políticas de la Agenda 2030 que quiere implementar en España Pedro Sánchez y sale elegido presidente, pues no van a dejar trabajar a los ganaderos ni a los agricultores. Entonces, si los campesinos y los ganaderos son los que trabajan lo que tú comes, pues habrá menos comida.
todo subirá mucho porque no habrá ni para regar, no les dejarán criar animales, porque les van a imponer unas condiciones muy estrictas y será imposible dedicarse a la crianza. Les va a recortar totalmente la libertad laboral, la libertad empresarial, la libertad de iniciativa, las va a cortar. Por lo tanto, Pedro Sánchez lo que está haciendo es abrir el camino para convertirnos en una dictadura como Venezuela o como Argentina. Vamos hacia la pobreza, nos van a ahogar de impuestos, vamos a ser cada día más pobres, vamos a estar cada vez peor, no habrá trabajo, no habrá empresarios. Y además el país está más enfrentado con tanto separatismo, con tantas cesiones, con tantas injusticias, con tantas desigualdades. España va a estar peor, pero no sé hasta cuánto aguantará, pero supongo que un día u otro Pedro Sánchez tendrá que caer. Fijaos una cosa, los de Junts, el partido de Puigdemont, los separatistas, le han dicho a Pedro Sánchez sí le apoyan la investidura, pero no la van a apoyar los presupuestos, no es una garantía de que le apoyen los presupuestos. Ahora en estos momentos los diputados de Podemos votarán a Pedro Sánchez porque lo necesitan a Pedro Sánchez en el gobierno, porque de estar Pedro Sánchez en el gobierno depende la financiación de este partido, que tienen que recibir unas subvenciones del Estado para este partido y para los chiringuitos que hay detrás de este partido. Pero después de esto, como Pedro Sánchez no quiere meter a personalidades de Podemos en el gobierno, pues romperán con Pedro Sánchez y formarán un grupo parlamentario propio que puede que tampoco les apoye en los presupuestos generales del Estado. Tenga que, si con los presupuestos generales del Estado no tienes suficiente mayoría, pues puede provocar una crisis de gobierno. Luego, lo demás, lo que no tenemos claro. ¿En qué se han puesto de acuerdo? Pues como PNV. ¿En qué se ha puesto de acuerdo? Pues con Bildu. Y también podría haberse explicado más en lo que se han puesto de acuerdo con la Izquierda Republicana y con los de Junts. Aunque esto por los medios de comunicación ya lo sabemos. La amnistía, la referéndum de independencia y la condonación de deudas para Cataluña, para sus comunidades autónomas. Bueno, pues esto es lo que ha sido más o menos la sesión de investidura de hoy, y mañana pues hablarán los partidos minoritarios, pero bueno, como ya tiene los apoyos, él seguirá haciendo su teatro y lo que os digo, acabaremos mal. Pero hay que decir otra cosa, el Tribunal Supremo, ayer Vox presentó una querella en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y contra Carlos Puigdemont por el tema de la amnistía. Y el Tribunal Supremo ha dicho que bueno, que todavía no hay bastante base para abrir un procedimiento judicial, porque esta ley de amnistía pues todavía no ha sido aprobada, no ha sido vigente. Pero bueno, ha dicho, bueno, pues no vamos a tomar medidas cautelares contra esta investidura. Pero a última hora me parece que han dicho algo. Han dicho, bueno, de toda esta querella que habéis presentado, ¿qué es lo que denunciáis? ¿En qué se basa la denuncia? Necesita una definición mucho más específica de la razón de esta querella. Y me parece que tienen un plazo de 4 o 5 días para hacerlo, lo cual quiere decir que el procedimiento de denuncia del partido Vox contra Pedro Sánchez todavía sigue abierto. Y es posible pues que el Tribunal Supremo lo pueda paralizar, porque aparte de que para Pedro Sánchez la amnistía pueda ser algo muy constitucional, sea algo que tiene encaje en la Constitución, esto beneficia mucho a los separatistas. Aunque otro tema es que luego los separatistas, una vez con la amnistía y con su referéndum, lo vuelvan a hacer, que también es inconstitucional. Pues aparte de todo esto hay que tener en cuenta pues que los jueces, todos los jueces de España, los abogados, los procuradores, la mitad de España en partidos políticos, muchísimas entidades, consideran que la amnistía es inconstitucional y no se puede consentir. Porque igual como decía Felipe González, si se aprueba la ley de amnistía, lo que pasará en España será mucho peor, porque la ley no será la misma. No será la misma para un político que para un ciudadano. Un ciudadano que caerá al peso de la ley. A un político todo le será perdonado, todo le será amnistiado, y esto no es justo ni es constitucional. Y bueno, pues así es como estamos en España. España, como decía al principio, hay dos Españas. Las dos Españas más vigentes que nunca, por desgracia. Seguiremos enfrentados, iremos a por peor, pero nos salva
estar en Europa y teniendo la misma moneda, el euro, aunque Europa también está bastante corrompida, no está tan corrompida como en España. Esto nos sostiene un poco. Pero bueno, las cosas no siempre son permanentes y con el cambio de tiempo se rectifican, van cambiando. Todos estos males que nos trae Pedro Sánchez, y lo vamos a sufrir todos los españoles. Y eso lo estamos sufriendo, porque fijaos cómo están los precios, fijaos cómo está la delincuencia, fijaos lo mal que está todo el país desde que gobierna Pedro Sánchez. Pues todo esto irá por peor. Pero llegará un momento que las cosas seguirán y puede que vayamos a mejor, porque en la vida y en toda la historia no hay nada permanente. Pero sí es importante, pues, que todos, sobre todo los más jóvenes, os estudiéis, os preparéis bien, sapáis pillar, pues, las nobles palabras de la política, porque si hoy habéis visto discurso de investidura de Pedro Sánchez, pues puede parecer un discurso muy bonito, pero bueno, a Pedro Sánchez se le cae la careta, como es el charlatán de feria, pues si sabéis cosas, os daréis cuenta en qué os están engañando. Os que pensáis que es poder hacer y arreglar tantas cosas de forma gratuita. Esto no existe. Fijaos que ha prometido el transporte público gratuito. Pero cuidado, transporte público gratuito, alguien no lo tiene que pagar. Y además, ¿qué significa esto? Significa que os quiere quitar la libertad de tener coche, de usar el coche. No quiere que uséis coche, no quiere que tengáis coche. Y quiere que el coche sea para los más ricos. Luego, pues hablando de la fiscalidad, pues dijo que iba a poner impuestos a los más ricos. Pues así en España no hay ricos, solo son 4 gatos, no hay ricos. ¿Qué significa esto? Que los impuestos los pagaremos casi todos, los pobres. Cada vez hay más pobres en España, cada vez hay menos clase media. La inmensa mayoría de los españoles somos pobres, no llegamos a fin de mes. Pues es sobre esto los que nos va a cargar los impuestos. Entonces, si sabéis estas cosas, si por ejemplo el tema esto de los separatistas que lo volverían a hacer, si vosotros los jóvenes os preparáis bien, estudiáis, tendráis un nivel educativo mucho más alto, os estaréis dando cuenta de las mentiras de la política y de la corrupción que hay detrás de todo esto. Y si vosotros los jóvenes estáis mejor preparados, pues tendremos un mañana mucho mejor, una mejor calidad democrática, porque ahora la democracia española va a mucho camino de convertirse en una dictadura. Y Pedro Sánchez quiere ser un dictador, quiere poder para él. Y no sé por qué tiene el poder, quizás porque está ocultando algo. Y bueno, pues bueno amigos, espero que os haya interesado el vídeo de hoy y mañana veremos a ver cuando ya será la votación y hablarán el resto de grupos parlamentarios menores, a ver lo que dicen, a ver lo que repita Pedro Sánchez y quizás pues haga otro vídeo para mañana. Bueno amigos, adiós, buenas noches. Adiós amigos, adiós.